Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Carlos Eduardo Sánchez, hoy por Idania Chirinos y es un gusto poder acompañarlos durante las próximas 2 horas de información. Sean todos bienvenidos. Comenzamos. Y lo hacemos en Estados Unidos porque el presidente Donald Trump celebró que un nuevo fallo judicial le permita construir, según dijo, una de las partes más grandes del muro fronterizo con México. Una Corte Federal de Apelaciones levantó el bloqueo sobre más de $3.000 millones para financiar la controversial estructura con fondos militares. Donald Trump aplaudió el fallo judicial de una corte federal con sede en Nueva Orleans que le autoriza a desviar fondos militares para construir su prometido muro. El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito acaba de revocar una decisión de un tribunal de primera instancia y nos dio el visto bueno para construir una de las secciones más grandes del muro de la frontera sur. Son en total $3.600 millones de los fondos del Pentágono, cuyo uso había sido bloqueado en diciembre por un juez federal de Texas que consideró ilegal la emergencia nacional declarada para tal fin por el presidente estadounidense en febrero del año pasado. Trump, que espera reelegirse en las elecciones presidenciales de este año, celebró esta victoria judicial. ¿Todo el muro está en construcción o se está preparando para comenzar? Y es que el republicano lleva meses esperando obtener fondos adicionales para la obra, que ya había recibido $1.375 millones del Congreso estadounidense de los $5.700 millones que había solicitado Trump para levantar el gran muro al que los demócratas se han opuesto. Por eso el secretario de Defensa, Mark Esper, había aprobado en septiembre desviar fondos del Pentágono para destinarlos a 11 proyectos del muro fronterizo, una decisión que la justicia consideró en primera instancia como extralimitada, pero que ahora, tras el fallo de la Corte de Apelaciones, tendría vía libre. Mi primer invitado de hoy es Juan María Naveja, analista de política nacional y además en relaciones México-Estados Unidos. Ahí está en pantalla. Señor Naveja, como siempre es un gusto. Bienvenido a NTN 24. ¿Qué tal, Carlos Eduardo? Un placer saludar a la audiencia de NTN 24 en el programa de la tarde. El gusto, por supuesto, es nuestro. ¿Victoria de Donald Trump en materia migratoria tras esta decisión judicial? Bueno, esta todavía no es para lanzar las campanas al vuelo, Carlos Eduardo. Lo cierto es que le está yendo bien a Donald Trump, porque por si fuera poco, el hecho de que se esté revelando que posiblemente el avión ucraniano fue derribado por un misil tierra-aire de Irán, haría automáticamente que Canadá se subiera a esta ola que trae ahorita Donald Trump y que, como vimos el día de ayer, le fue bastante bien a Donald Trump. El muro, Carlos Eduardo, es un símbolo para Donald Trump. Es un símbolo que le dio la presidencia de los Estados Unidos porque encontró que era un tema que le significaba el ataque a la inmigración indocumentada, fundamentalmente por mexicanos, centroamericanos, básicamente. Segundo, por el miedo que existe en Estados Unidos desde las Torres Gemelas a la cuestión de terrorismo y que la vinculan con la parte de migración. Por eso él no ha abandonado este tema, que además es una promesa de campaña. Donald Trump a lo largo de esos 3 años ha venido responsabilizando a los demócratas del Congreso por no haberle dado recursos. Por esa razón, él solicitó que dentro de los incrementos que solicitó y le autorizaron para el desarrollo de la economía favorable para el área de defensa, se utilizara una parte en la construcción del muro. Esos $3.600 millones ya habían sido rechazados por una corte menor, como acaban de presentar en el reporte. Sin embargo, al darse este veredicto por parte de una corte superior en la cual estaban 2 republicanos y un demócrata, es impugnable. Entonces las campanas al vuelo no se pueden lanzar. Sin embargo, Trump sí puede seguir diciendo que el muro se va a construir, que el muro está en marcha y podrá seguir presionando para poder obtener más recursos por parte de la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos, Carlos Eduardo. Es decir, quedaría una instancia más judicial para resolver este asunto de los recursos que son de seguridad, que sean destinados en este caso al tema del muro fronterizo con México.
Sí, quedan instancias todavía impugnables que incluso pudieran llegar hasta la Corte Suprema, que como sabemos es dominada por mayoría republicana. Pero no perdamos de vista que el tema de los presupuestos los autoriza el Congreso y concretamente la Cámara de Representantes, que hoy es dominada por demócratas. Por lo tanto, es un ingrediente a la cual los grupos sociales que se están oponiendo a la construcción del muro, por esa razón están presentando más impugnaciones. Pero por si fuera poco, Carlos Eduardo, si revisamos la primera victoria que recibieron la gente que no está de acuerdo con el muro, estaba radicada en Texas. ¿Por qué? Porque en toda la frontera, la mayoría de las ciudades y la mayoría de los estados, aún los dominados por republicanos, no apoyan la construcción del muro. Ellos tienen una vida hecha ya con las ciudades fronterizas de México. Por ejemplo, San Diego y Tijuana prácticamente es un corredor en el cual hay un flujo constante. Hay quienes duermen en San Diego y trabajan en Tijuana. Otro tanto sucede con los dos Laredos o con El Paso y Ciudad Juárez. Sí, está la problemática grave que ha traído el tema de trasladar a los indocumentados que esperan un juicio a ciudades como Tijuana, como Laredo, en donde están esperando la resolución, y ahora lo que estamos viendo con Guatemala, que será otro tema que ustedes están tratando. Pero, sin duda alguna, en otras localidades, esta corte, Carlos Eduardo, está en Nueva Orleans. O sea, Nueva Orleans, ¿qué tiene que ver con la problemática que se vive con un muro que realmente, insistiría, es el símbolo de campaña? Trump en este momento lo único que le interesa son dos temas. Uno, el juicio político. ¿Por qué? Pues porque es un juicio de destitución y por eso está presionando y sacando un tema y otro, como lo estamos observando. El segundo tema es el relativo a la reelección para el 20 de noviembre. Por lo tanto, él no va a abandonar un tema que le ha redituado tanto y que enardece tanto a sus seguidores. Es suficiente con ver uno de sus mítines para observar cómo siguen enardeciéndose sus seguidores cada que él habla del muro o de frenar la migración, Carlos Eduardo. Señor Naveja, usted dice, no es como para sonar las campanas, pero le permite en este momento al presidente Donald Trump, que pronto tendrá que enfrentar un juicio político en el Senado de los Estados Unidos y que está en plena campaña por la reelección, hablar de alguna manera en su discurso del cumplimiento de una de sus grandes promesas de campaña que a lo largo de estos años ha dicho ha sido entorpecida por el Partido Demócrata. Y lo vimos en el tuit de hoy, Carlos Eduardo, cómo él ya habló de la autorización de los 3.600 millones de dólares por parte de esta corte. Lo que el presidente no dice es que todavía no está cerrado el tema y que habrá más impugnaciones por parte de quienes no están de acuerdo con la construcción del muro. Más todavía, Carlos Eduardo, construir el muro representa un costo de cerca de 30.000 millones de dólares y hasta este momento, en los 3 años que él tiene de gobierno, no llega ni a los 7.000 millones de dólares de gasto. Por lo tanto, el contar con un muro en una frontera tan vasta, tan amplia como la que existe entre México y Estados Unidos, tiene además 1000 problemas, porque existen también problemas territoriales. No es nada más decir vamos a poner aquí una barrera, sino que significa problemas de tierras que comparten en este momento ciudadanos tanto de los Estados Unidos como de México. Es un tema muy complejo, pero de nuevo, es un tema para él político. Y le diría a Carlos Eduardo, en el caso de México, por acá se dice, ¿y para qué quiere el muro Trump? Si ya se lo construimos los mexicanos con 27,000 soldados de la Guardia, elementos de la Guardia Nacional que están apostados en la frontera sur y que han frenado radicalmente el flujo migratorio. Eso se dice en México y el mismo Donald Trump lo ha dicho, ha reconocido que se frenó el tráfico de inmigrantes. De hecho, hoy la cadena Univisión empieza a dar información de que hay mexicanos que están buscando entrar a Estados Unidos por la frontera norte, Carlos Eduardo, por Canadá, porque ven menos problemas para entrar vía Canadá que para entrar vía México. Y no perdamos de vista que de los 12 millones de indocumentados que hay actualmente en Estados Unidos, la gran mayoría llegaron por vía aérea, Carlos Eduardo. Ni siquiera entraron a pie o nadando. Fueron personas que entraron con una visa y ya se quedaron en los Estados Unidos. Bien, quiero agradecer como siempre a Juan María Naveja, analista de Política Nacional y Relaciones en México, Estados Unidos, por compartir estos minutos con nosotros aquí en la tarde. Como siempre es un gusto. Feliz resto de tarde para usted.
Igualmente para ustedes, un placer estar en comunicación con la audiencia de NTN 24. Hasta la próxima. Ya son las 4:13 minutos de la tarde en la costa este de los Estados Unidos y a esta hora vamos a revisar otros temas que hacen parte de la agenda informativa del día. Es noticia estas imágenes del momento en el que presuntamente un misil que habría sido lanzado por Irán habría derribado, impactado el avión ucraniano. El video muestra el momento en el que el proyectil da en el avión, en el aparato, en la aeronave, que causa además una explosión, ese momento, ampliamente visible desde tierra, desde el suelo. Pocos segundos después se escucha un fuerte ruido que parece ser resultado de la caída. El diario estadounidense The New York Times confirmó la veracidad de esta secuencia que tienen en pantalla. El avión no explotó al momento que es impactado, sino que intentó volver al aeropuerto, pero se precipitó a tierra poco después. Las imágenes se conocen en medio, por supuesto, de las versiones cruzadas que se habían manejado desde el día del accidente, del siniestro del avión, respecto a la causa real de la caída de la aeronave ucraniana en Irán. Esto ocurrió, recordemos, el pasado miércoles. Y más temprano, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sugirió que el siniestrado avión ucraniano pudo haber sido derribado por error. Esto dijo. ¿Qué cree que pasó con el avión de Ucrania? Bueno, tengo mis sospechas. También hay otras personas que tienen sus sospechas. Es una cosa trágica. Pero alguien pudo haber cometido un error, o el otro lado estaba volando y... No, nuestro sistema no tiene nada que ver con nosotros. Estaba volando en un vecindario bastante duro y alguien pudo haber cometido un error. Algunos dicen que fue mecánico, yo no creo que eso esté sobre la mesa. Entonces veremos qué pasa. No lo sé, en verdad, no lo sé. También es noticia el gobierno de Ecuador, que autorizó la salida del país de 4 legisladores que permanecían asilados en la Embajada de México en Quito. Se trata de la expresidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, y de los asambleístas Soledad Buendía, Carlos Viteri y Luis Molina. Los asambleístas entraron a la sede diplomática mexicana un día después de que se terminaran las protestas sociales del pasado mes de octubre, bajo el argumento de ser víctimas de una presunta persecución política. Hoy, hace unos momentos, los ciudadanos en cuestión tomaron un vuelo comercial hacia la Ciudad de México. Esto evidencia una vez más, como lo conoce la ciudadanía y la comunidad internacional, que detrás del discurso de persecución política está un interés político de un sector que busca la impunidad ante los delitos por los que muchos son hoy procesados por órganos judiciales independientes. Hoy el Ecuador regresó al orden democrático y respeta plenamente el ordenamiento jurídico nacional y sus responsabilidades derivadas del derecho internacional. Y es noticia el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien respaldó el trabajo del presidente Sebastián Piñera en medio de las protestas antigubernamentales y que comenzaron el pasado mes de octubre en Chile. En su intervención, Almagro dijo estar de acuerdo con las acciones del Ejecutivo y expuso que las circunstancias se enfrentaron de la mejor manera en el marco, además, del Estado de Derecho. Almagro se reunió con Piñera y con el canciller Teodoro Rivera en el Palacio de la Moneda, donde también lograron y dialogaron sobre el trabajo de la organización en temas como seguridad, desarrollo y derechos humanos. También hemos hablado de la situación del país y nosotros somos especialmente reconocidos del trabajo del presidente Piñera, que en el marco del Estado de Derecho, de la preservación de la democracia, ha defendido con eficiencia el orden público, al mismo tiempo que tomaba especiales medidas para garantizar los derechos humanos.
Es noticia Puerto Rico, donde se declaró emergencia de salud pública para poder asistir la crisis que se vive en la isla. La angustia de los ciudadanos es constante por las continuas réplicas. Muchos de ellos duermen en las calles. El informe a continuación es de nuestra cadena aliada Telemundo 51. Susto, pánico. Nunca había vivido una experiencia como esta, los 54 años que llevo. La angustia es constante en Puerto Rico. La vida ha cambiado para los puertorriqueños desde este martes por la madrugada, cuando se despertaron con un terremoto, desalojaron sus casas y ahora pasan día y noche en campamentos improvisados. La situación aquí no es fácil. Cada noche uno se acuesta con la tensión de esperar que aparezca otro temblor. Por ejemplo, el pueblo de Guánica se ha llevado la peor parte. Aquí se reportan daños en casas, negocios y hasta en edificios del gobierno, que hasta el martes se consideraba que podían resistir un terremoto. Me habían dicho que eso aguantaría un terremoto y mira lo que pasó. Keithen Martínez aún no puede creer que su escuela se haya reducido a escombros. Esa escuela tiene muchos nenes y casi todos esos salones están casi llenos, 18, 20 y pico de estudiantes. Una catástrofe, una tragedia. Mientras tanto, en las últimas horas hemos visto cómo alcaldes de los municipios menos afectados han llegado a la zona sur con maquinaria pesada, alimentos y equipos de asistencia a los refugiados. En San Juan no pasó nada, gracias a Dios. Perdimos luz y agua, ya la estamos recuperando. Pero entonces uno tiene la oportunidad de o se queda sin hacer nada o de lo que tiene da. Además de las casas destruidas, otra complicación es la falta de luz. La mayoría de la gente en la isla está a oscuras y se reabren las heridas dejadas tras el azote del huracán María. Con producto del último terremoto, una de las plantas más importantes de Puerto Rico, que genera entre 820 a 900 megas, se fue a justo, o sea, colapsó. Es noticia el volcán Popocatépetl, que registró una fuerte erupción en la madrugada de este jueves. De acuerdo con el reporte de la Coordinación Nacional de Protección Civil de México, el coloso hizo explosión con contenido moderado de cenizas, lo cual desató una columna de humo que llegó a los 13 kilómetros de altura. Las autoridades mantienen la alerta amarilla en fase 12, por lo que exhortaron a la población a no acercarse al límite permitido de 12 kilómetros del cráter. También es noticia el revuelo en el Palacio de Buckingham. Medios del Reino Unido aseguran que la reina Isabel se encuentra decepcionada luego de enterarse de la decisión de los duques de Sussex de renunciar a sus funciones en la realeza británica y buscar su independencia financiera. La oficina de la monarca reaccionó al sorpresivo anuncio con un escueto comunicado de apenas 3 líneas. En el texto se afirma que el proceso que decidieron emprender Harry y Meghan tomará tiempo. El anuncio ha opacado el cumpleaños número 38 de Kate Middleton, la esposa del príncipe William, que se celebra precisamente hoy. El Mexit. Bajo este nombre han calificado los tabloides británicos la sorpresiva decisión de los duques de Sussex de abandonar sus funciones como miembros senior de la Casa Real. La frase, que se convirtió en tendencia en las redes sociales, fusiona las primeras letras del nombre de Meghan con la palabra en inglés exit, y además es una especie de parodia al Brexit, pues la prensa insiste en que el divorcio de los duques de Sussex de la monarquía parece que ocurrirá primero que la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Este miércoles el príncipe Harry y su esposa, la exactriz estadounidense, dejaron con la boca abierta no solo al público en general, sino a su propia familia, al publicar en un mensaje de Instagram de 14 líneas que decidieron dar un paso atrás en su papel dentro de la Casa Real y que buscarían su independencia financiera. Al parecer, la noticia no fue bien recibida por la reina Isabel, a quien su nieto no le habría consultado sobre el rumbo que quería tomar. El anuncio, al requerir de su aprobación, quedó en stand-by luego de que la monarca indicara en un comunicado que apartarse de la Casa Real tomará tiempo. Sin embargo, desde hacía meses se rumoraba de la grieta que había en la familia real, en especial entre los príncipes William y Harry, tras la llegada de Meghan Markle a sus vidas, por lo que para muchos analistas no resulta tan extraña la decisión.
Los duques de Sussex anunciaron que se mudarían a Norteamérica, pero que seguirían viajando a Reino Unido para continuar honrando su deber hacia la reina. En 2019 ya habían dicho también que se retirarían de la vida pública y además decidieron no otorgarle un título oficial a su hijo Archie, presumiblemente para permitirle el derecho a una vida privada. Creo que sin duda esta joven pareja ha pasado por momentos terribles. Creo que han tenido una intrusión espantosa en los medios. Me temo algo realmente agresivo y no fácil de perdonar. Así que creo que deberíamos dejar que esta joven pareja y familia tome sus propias decisiones sobre lo que es mejor para ellos. Y no debemos olvidar que Harry ha prestado un gran servicio a nuestro país. La pareja dijo que continuará recibiendo dinero del príncipe Carlos, quien cubría 95% de sus gastos. Pero surge la interrogante de si el padre de Harry continuará financiándolos como lo hacía en este nuevo escenario. Está con nosotros Marina Fernández, es la directora de comunicación del grupo APE, además secretaria general de la Organización Internacional de Ceremonial y Protocolo. Allí está en pantalla. Señora Fernández, una muy buena noche para usted. Bienvenida. Buenas noches desde Madrid y gracias por invitarme. Es un gusto, siempre un gusto, por supuesto. En palabras llanas, ¿qué significa que el príncipe y su esposa renuncien a sus funciones dentro de la realeza británica? Bueno, realmente tiene muy poca significación institucional. Tenemos que recordar que el príncipe Enrique es el sexto en la línea de sucesión a la corona. Está muy alejado de ser rey de Inglaterra algún día. Pero sí que es verdad que a nivel de comunicación, a nivel de prensa, a nivel de cómo lo recibe el pueblo, sí que ha sido una noticia que ha llamado bastante la atención y ha causado muchísimo revuelo. Ahora, cuando ellos renuncian a esas funciones, ¿a qué renuncian? ¿A los beneficios de tener escoltas? ¿A los beneficios de recibir un sueldo por un trabajo mucho más cómodo que pudiera realizar cualquier persona en el mundo? Quisiera que nos explicara esa parte. Bueno, ellos han anunciado que van a dejar de tener una agenda oficial, no van a representar a la reina en eventos, en actos oficiales e institucionales. Podemos pensar un poco en lo mismo que hizo el duque de Edimburgo en su día, el esposo de la reina, el príncipe Felipe. Lo que pasa que es verdad que el caballero lo hizo por cuestiones de su avanzada edad y los achaques de salud asociados a la misma. Esto es una decisión mucho más personal, mucho más relacionada con la búsqueda de una libertad que ahora mismo sienten que no tienen. Entonces, dejan de trabajar en cierta manera para la reina, no la van a representar y eso conlleva pues también un parón en el sueldo, entre comillas, que estaban recibiendo por realizar esas labores, esos trabajos. ¿Es un desaire lo que ha hecho el príncipe Harry con la reina Isabel II? Es que aquí debemos de diferenciar dos temas. Sí. Uno, el hecho de que Harry y Meghan hayan tomado esta decisión, que a mí personalmente no me resulta nada escandalosa ni nada irrespetuosa. Es más, el mismo príncipe Carlos comentó su deseo, una vez llegue al trono británico, de reducir los miembros que trabajan para la familia real. Quiere lo que se llama una familia real más pequeña, que consiste en el rey, la reina y el heredero a la corona con su familia. Entonces, a mí no me sorprende que esta acción se lleve a cabo. Lo que sí me ha resultado tremendamente desconcertante es que parece ser que Harry y Meghan han anunciado públicamente esta decisión sin haber comentado que lo iban a hacer público con Buckingham Palace. Parece que le pilló totalmente de sorpresa este anuncio, que estaban en conversaciones con los duques de Sussex para ver cómo iba a ser ese itinerario de cambio. La reina no era consciente de que lo iban a anunciar públicamente. Al parecer está verdaderamente enfadada. Es decir, eso deja en evidencia los distanciamientos de los que se viene hablando desde hace muchos meses entre la reina, el príncipe y, por supuesto, su esposa. Bueno, es bastante complicado hablar de lo que sucede en las puertas de palacio hacia adentro. Realmente no lo sabemos. Sí que es verdad que, desde luego, están llevando estrategias de comunicación diferentes. Eso sí lo podemos anunciar porque es visible, ¿no? Está confirmado que las estrategias de ambas oficinas pues no están de acuerdo ahora mismo. Ahora, señora Fernández,
cuando la reina Isabel dice, bueno, no comparto la decisión, pero voy a manejarlo, y dice, es un tema que va a llevar tiempo. ¿Por qué se requiere de mucho tiempo? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué viene ahora? Bueno, yo creo que cuando dice que está en trabajos, que todavía están trabajando sobre ello, yo creo que parte importante de la estrategia que ellos buscaban era trasladarlo poquito a poco a la opinión pública británica para una mejor aceptación del hecho de que Harry ya no vaya a trabajar para Su Majestad la Reina, ¿no? Entonces, quizá este anuncio ha sido demasiado temprano y ha caído como un verdadero jarro de agua fría sobre la opinión pública. Eso, sumado al año complicado que lleva Su Majestad la Reina con el caso del príncipe Andrew relacionado con este señor Epstein, ¿verdad? El Brexit, los vaivenes políticos del gobierno, pues la verdad es que está siendo quizá no un annus horribilis como aquel 1992 en el que se divorciaron Carlos y Diana, se quemó el castillo de Windsor, quizá no a ese nivel, pero desde luego 2019 ha sido un año complicado para la monarquía británica. Y de momento 2020 no está mejorando mucho la situación. Ahora, ¿el procedimiento implica solo protocolo o también debe haber un arreglo, por ejemplo, financiero? Tiene varias implicaciones esta acción. Por supuesto, el príncipe Enrique siempre va a ser príncipe Enrique, siempre va a ser nieto de la reina, siempre va a ser hijo del futuro rey de Inglaterra y hermano del futuro rey de Inglaterra, ¿verdad? Entonces, a nivel de protocolo, es verdad que si no van a estar presentes en la agenda institucional, no van a aparecer protocolariamente y punto. Vamos a ver al príncipe Enrique seguramente y a su esposa Meghan en actos familiares, igual que hace el duque de Edimburgo. Esta primavera hay una boda real, la hija del príncipe Andrés y la señora Sarah Ferguson contraen matrimonio, es un acto familiar y seguramente el príncipe Enrique y la señora Meghan Markle estén presentes en esa boda. Ese será su papel protocolario como hijos del príncipe de Gales, como hijo y nuera del príncipe de Gales. Evidentemente, si van a dejar de trabajar en esa agenda oficial, su sueldo, por así decirlo, se recorta de manera muy significativa. Es verdad que en ese anuncio que los duques de Sussex hicieron a la prensa, hablaron de la posibilidad de seguir viviendo en Frogmore House, que es la mansión que la familia real le cedió a Enrique tras su boda y que, recordemos, costó 2 millones de libras del erario público reformar y redecorar. Esta es una de las partes por la que la opinión pública británica no ha recibido del todo bien la noticia. El tema de la escolta, el tema de los viajes, todo esto ahora pasa a formar parte de la vida privada de los duques de Sussex. Entonces, ese es uno de los flecos a los que se refería el comunicado de Buckingham Palace que aún estaban siendo decididos y diseñados. Bien. ¿De qué van a vivir ahora mismo los duques de Sussex? Sí, porque ellos manifiestan que quieren buscar incluso su independencia financiera. ¿Qué tantos recursos puede tener el príncipe? La gente se pregunta mucho eso, usted lo decía muy bien, más del 90% de los gastos del príncipe los costea su padre, que también es príncipe. Bueno, eso ya es un asunto privado entre padre e hijo. ¿Hasta qué punto el príncipe Carlos está dispuesto a seguir manteniendo de su bolsillo a su hijo, ¿no? Es verdad que el ducado de Sussex, la titularidad de ese ducado supone una fuente de ingresos para los duques que lo ostentan. Y luego el príncipe Enrique lo que tiene es una agenda absolutamente repleta de contactos que podrían echarle una mano en esta nueva búsqueda de la independencia financiera. Bien, habrá que preguntarse o pasearse por las calles de Londres, por ejemplo, para saber cómo está reaccionando la gente, toda vez que siempre el príncipe Harry había sido considerado uno de los más allegados y personas más cercanas con la gente, por supuesto, en el Reino Unido. Sí, desde luego. El príncipe Enrique es un poco, en cierta manera, el de Diana Gales, de su madre, en el corazón del pueblo británico, ¿no? El más carismático, carismático, sí. También era más libre, es más libre que su hermano Guillermo, que tiene un papel institucional muchísimo más marcado por su cercanía a la corona, ¿no? Al trono que ostentará
un momento. Entonces, llegaron a perdonar los deslices de juventud del príncipe Enrique. Recordemos aquella nefasta idea de disfrazarse de oficial del ejército nazi. Una fiesta de disfraces. Aceptaron a Meghan con los brazos abiertos. Es verdad que terminada la luna de miel, terminado el nacimiento del bebé Sussex, los medios y la opinión pública se les estaban poniendo un poquito en contra, pero desde luego el nivel de aceptación que el príncipe Enrique tenía de ayer en el pueblo británico era muy, muy, muy alto. Desde luego la familia real pierde una gran baza, un gran trabajador con la partida de Enrique, con la marcha de Enrique, sí. Bien, quiero agradecer a Marina Fernández, es la directora de comunicación del grupo APE, además la secretaria general de la Organización Internacional de Ceremonial y Protocolo, por compartir con nosotros estos minutos aquí en NTN 24. Tenga usted una muy buena noche. Ha sido un placer, igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Primera pausa aquí en la tarde. Recuerde seguirnos en nuestras cuentas de Twitter. Allí están apareciendo en pantalla, @NTN24. Esa es nuestra cuenta madre. Tenemos también @NTN24BE. Allí va a conseguir información focalizada, especializada en Venezuela. Mi cuenta personal es @CESánchezM. Al regreso, en solo minutos, 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU afirmaron en una declaración su apego al orden internacional basado en el derecho internacional. Esto 2 días después de los ataques de Teherán a bases estadounidenses en Irak. Quédese con nosotros, ya volvemos. Avanza en el Consejo de Seguridad de la ONU una sesión de alto nivel sobre la preservación de la paz y la seguridad a nivel internacional. Esfuerzo que surge en medio de la preocupación global por las recientes agresiones mutuas entre Estados Unidos e Irán. La jefatura de Naciones Unidas pidió a los gobiernos del mundo hacer más para que el diálogo sea la vía principal de resolución de conflictos entre las naciones. NTN 24 está en el lugar de la noticia con nuestro periodista en la Gran Manzana, Alejandro Rincón. Alejandro, buena tarde en Nueva York. Hola, feliz tarde para todos. La sesión de alto nivel convocada en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a propósito de la situación de la paz y seguridad a nivel internacional tiene como telón de fondo, por una parte, la celebración del aniversario número 75 de Naciones Unidas, que justamente tiene entre sus orígenes la misión de proteger tanto la paz como la seguridad alrededor del planeta después de la Segunda Guerra Mundial. Adicionalmente, la coyuntura actual al inicio de 2020 es la que plantea otro importante marco de referencia para el debate del cuerpo diplomático, específicamente la situación en Oriente Medio. A la luz de estas dos circunstancias, el jefe de Naciones Unidas hizo el siguiente llamado de atención a todos los gobiernos del planeta. La resolución pacífica de las disputas, los derechos igualitarios de hombres y mujeres, la no intervención y la soberanía de Estados miembros y las claras reglas del uso de las fuerzas establecidas en el artículo 2, parágrafo 4 del capítulo 7 de la Carta. Estos principios no son favores o concesiones, son la fundación de las relaciones internacionales y son el centro de la paz en el derecho internacional. Planteado este argumento, han trascendido varias declaraciones alrededor del escalamiento de hostilidades entre los Estados Unidos e Irán. Alrededor de esta causa ya han entregado declaraciones, por una parte, los Estados Unidos a través de su embajadora Kelly Craft, quien defendió ante la comunidad internacional las acciones que ha tomado recientemente en contra de la República Islámica. Pero también hay un importante llamado de atención de una de las potencias principales del mundo que tiene asiento permanente en el Consejo de Seguridad, China, haciendo críticas a Washington por la situación actual en Oriente Medio. La decisión del presidente Trump fue en respuesta directa a una escalada de ataques en meses recientes por parte de Irán y las milicias que apoyan a Irán en la región. Estos ataques están detallados en la carta que presentamos en el artículo 51 de la carta ayer. Bien, entre tanto, la comunidad internacional espera la intervención de Irán, que ha inscrito su nombre para intervenir ante el Consejo de Seguridad y muy probablemente responder a esos señalamientos de los Estados Unidos y también hablar a la comunidad internacional sobre el aumento de la tensión en Oriente Medio. Declaraciones que, por supuesto, marcarán otro importante punto dentro de este debate en el Consejo de Seguridad de la ONU.
Es lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Hasta pronto, Alejandro Rincón, nuestro periodista en Nueva York. Y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos avanza para limitar la presencia de las fuerzas militares estadounidenses en Oriente Medio. En los últimos 8 meses, debido a las crecientes tensiones con Irán, la Unión Americana ha enviado 15.000 tropas más a la zona. Emiliana Molina, nuestra periodista en la capital de los Estados Unidos, en Washington, tiene el reporte. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora la Cámara de Representantes continúa debatiendo esa resolución que busca limitar los poderes del mandatario estadounidense Donald Trump de enviar tropas estadounidenses a una guerra contra Irán. Esto para prevenir que el Ejecutivo pueda tomar decisiones unilaterales. Por otro lado, pues mientras estos legisladores están debatiendo, este debate ocurre horas después de que el día de ayer funcionarios de la administración de Trump, entre estos el secretario de Estado Mike Pompeo, el secretario de Defensa Mark Esper, también la directora de la CIA Gina Haspel y el jefe de gabinete Mark Milley, le dieron una sesión informativa a los senadores y a los congresistas sobre las decisiones y el por qué o cómo se llegó a la decisión de bombardear el convoy donde se transportaba Qasem Soleimani, el comandante iraní. Pues según la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, las opciones que le presentaron los funcionarios de Trump a los legisladores son insuficientes, al igual que las explicaciones. De hecho, pocos republicanos están alineados con lo que dice la líder de la Cámara de Representantes, Pelosi, mientras que algunos aplauden la decisión que tomó el Ejecutivo. Hoy tendremos una resolución en la Cámara que vamos a estar llevando a cabo porque es muy importante en términos de lo que recientemente ha sucedido, en términos de seguridad nacional, sobre la resolución del poder de guerra. Es algo muy importante para el Congreso poder avanzar en esta temática. La semana pasada, como ustedes saben, el presidente y la administración condujo un ataque desproporcional y provocativo en contra de Irán. La administración debió consultar al Congreso. Cuando fui informada de esto, de este ataque sobre la administración, me di cuenta de la magnitud de este hecho y yo dije, bueno, ¿por qué no consultaron con el Congreso antes? Por medio de Twitter, el presidente estadounidense tachó esta resolución de loca e instó a todos los representantes republicanos a votar en contra de esta medida. Hablamos esta tarde con la congresista demócrata por Florida, Debbie Wasserman Schultz, que dice que está bastante preocupada por la decisión que tomó el Ejecutivo, que si bien pues Soleimani no era una buena persona, esta es una decisión que se debe tomar de la mano del Congreso. Por su parte, el representante republicano por Florida, Francis Rooney, nos comentó que aún es muy temprano para saber si Trump abusó de su poder con esta decisión. Sin la acción del Congreso de Estados Unidos, las explicaciones que tuvimos en las reuniones ayer, sin entrar en detalles porque eran clasificadas, fueron completamente insuficientes. En realidad no tenían detalles, mucho lenguaje muy fuerte. En respuesta a preguntas sobre qué amenaza era inminente, que obligaba a darle de baja a Soleimani, estoy clara que era un terrorista. No sé si puedo responder eso, creo que es un tema legal, no sé si lo hizo, leí cosas que no hizo, pero no sé si estoy de acuerdo de que era la mejor forma de darle de baja. En realidad se va a reemplazar con otro tipo malo, es lo que estamos viendo en Venezuela, siguen saliendo de todas partes. Y mientras tanto, desde el Capitolio también avanza la polémica por el juicio político del Ejecutivo, pues Nancy Pelosi aún no ha enviado los artículos que acusan a Trump de abuso de poder y obstrucción al Congreso directamente al Senado para que el Ejecutivo empiece su juicio político en la Cámara Alta, donde cuenta con una mayoría de republicanos. Mitch McConnell dice que aún los están esperando. Sin embargo, McConnell también ha sido criticado por Lisa Murkowski, senadora republicana por Alaska, que dice que le preocupa que McConnell está completamente alineado y coordinando con la Casa Blanca y la defensa del Ejecutivo, algo que no debería ser, pues se supone que en juicios políticos se debería mantener la separación de poderes. Pelosi a la vez ha dicho que enviará estos artículos muy pronto a la Cámara Alta. En términos del juicio político, ustedes me han estado preguntando lo mismo una y otra vez y yo les he estado dando la misma respuesta. Desde el principio he dicho que nosotros necesitamos ver el arena
en donde nosotros vamos a estar. Es mucho pedir por parte de los republicanos. Simplemente lo que nosotros queremos hacer es que sea un juicio imparcial, y es de lo que hemos estado hablando desde octubre. Es lo que nosotros estamos buscando para poder avanzar con la investigación, y la gente lo ha sabido desde el principio. Y por decirlo, este campo de batalla, así que simplemente esperamos que haya esto. Hemos escuchado diferentes cosas, pero lo que queremos es un juicio imparcial, que no sea partidista, y es lo más importante. Así que muy pronto también estaré avanzando para que pueda llegar estos artículos al Senado. Algunos analistas dicen que esto es parte de la estrategia de Pelosi mientras intenta buscar el apoyo de más republicanos en el Senado para que el Ejecutivo posiblemente sí enfrente un juicio político donde sea condenado, pues hasta el momento las posibilidades de que sea exonerado son sumamente altas. Esta es toda la información que tenemos desde el Congreso. Emiliana Molina para NTN 24. Emiliana, gracias. Una feliz tarde para ti, por supuesto, en Washington. Y cada año más de 200.000 miembros del Ejército de los Estados Unidos abandonan el servicio militar luego de resultar heridos en combate. Según un estudio, los problemas de salud son el mayor desafío que enfrentan estos veteranos en su primer año de vida civil. Hoy en Miami se lleva a cabo un evento precisamente para motivarlos a que puedan seguir adelante con sus vidas. Paola Serna, nuestra periodista en la Florida, tiene toda la información. Paola, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en la ciudad de Miami Beach, donde hoy se dio inicio a este recorrido integrado por varios militares excombatientes, muchos de ellos que resultaron con graves heridas en la participación de guerras. El proyecto del soldado herido básicamente lo que busca es hacer un llamado sobre la importancia de ayudar a los veteranos a readaptarse a la vida civil, tratar los traumas que han sufrido, tanto físicos como mentales, y esa competencia, digamos, este recorrido que han realizado y que inicia hoy aquí en Miami Beach, busca justamente eso, que las personas se den cuenta que es importante mantener en todo momento acompañados a los veteranos, brindarles todas las posibilidades de estar con gente, y también que a través del ejercicio se mantengan motivados. Es una gran oportunidad para veteranos que fueron lesionados o heridos durante el servicio, poder unirnos, comunicarnos, hacer ese networking y hablar de las cosas por las que hemos pasado, y ayudarnos unos a los otros a seguir la vida después del servicio militar. Fui herido y tengo un problema de la espalda, por eso he estado participando en deportes adaptivos, por lo cual uso esta bicicleta, una recumbent bike, y que me ayuda a poder ejercitar sin lastimar mi espalda. Serví 22 años, lamentablemente, a causa de mis heridas y mis lesiones. El año pasado fui involuntariamente retirado, así que no fue, si por mí fuera, yo seguiría sirviendo. Estuve en combate en el 2005 en Irak, y tuvimos un par de incidentes en cual tuve unos incidentes que me causaron algunos efectos de trauma y eso después que vine, y estuve ahí, pero en estos programas sí es que me han ayudado a salir de mi casa, a rehabilitarme de nuevo. El mensaje prácticamente es para ayudar a los veteranos que están en su casa, que no quieren salir, que viven en su depresión, en su problema diario de vivir, y tratar de que ellos se rehabiliten a través del ejercicio que vamos a hacer, los bike rides, esto que hacemos. Adaptarse a una nueva vida como civiles es un proceso bastante complejo para los veteranos, y proyectos como como el de los soldados heridos, busca llamar la atención sobre esta necesidad, que haya un acompañamiento frecuente a estos veteranos, y también que sean impulsados a través de competencias como esta, de competencias físicas, donde se les motive y donde se mantengan en todo momento acompañados. Desde Miami Beach es la información. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buenas tardes.
Una feliz tarde para ti, por supuesto, Paola, en Miami. Tiempo de una nueva pausa aquí en la tarde y al volver nos acompaña Elisa Trota Gamos, embajadora del gobierno interino de Venezuela en Argentina, a quien el gobierno de Alberto Fernández le retiró credenciales esta semana. Quédese con nosotros, ya volvemos. Esta semana el gobierno de Argentina retiró las credenciales a la embajadora designada por Juan Guaidó en Buenos Aires. El pasado martes se conoció que la administración de Alberto Fernández se le comunicó, allí la tienen en pantalla, a Elisa Trota Gamos, que a partir de la fecha daba por terminada su labor en territorio argentino. El gobierno de Mauricio Macri había reconocido a Trota como la representante diplomática de Venezuela en Buenos Aires, desconociendo a los representantes de Nicolás Maduro. En esta parte quiero precisamente saludar a Elisa Trota Gamos, embajadora de Venezuela en Argentina, designada por el presidente interino Juan Guaidó. Ahí está en pantalla. Bienvenida. Buena tarde. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Más allá del telón ideológico político que pueda haber detrás de una decisión como esta que tomó el gobierno de Alberto Fernández en la Argentina, de desconocerla como diplomática, como representante de Venezuela, ¿qué significa que el nuevo gobierno de la Argentina, el gobierno de Alberto Fernández, de alguna manera se haga de la vista gorda con lo que está pasando en Venezuela? Sí, primero que todo nosotros queremos aclarar, nosotros recibimos la notificación este martes por parte de la Cancillería Argentina y tenemos que dejar en claro cuál es nuestro mensaje como gobierno legítimo. Evidentemente es una decisión poco placentera, pero como decisión soberana por parte de Argentina debemos respetarla y debemos, por supuesto, acatar lo que nos solicitan. Por otro lado, el día domingo, cuando se sucedieron los terribles hechos de violencia y de falta de Estado de Derecho, de las reglas mínimas más democráticas de cualquier país en la Asamblea Nacional, impidiendo el acceso al presidente de la Asamblea Nacional, al presidente legítimo, a los diputados que lo acompañaban al recinto para poder llevar adelante la juramentación de la nueva junta directiva, el gobierno argentino expidió un comunicado rechazando dichos hechos, rechazándolos desde todo punto de vista, ya que significaban justamente las más graves violaciones a los principios democráticos. Con lo cual para nosotros ese fue un paso importante que hemos reconocido y agradecido en ese sentido y creemos que es la puerta de entrada para establecer una relación con el nuevo gobierno de Argentina, una relación que evidentemente parece ser distinta a la que era con el gobierno anterior, pero que estamos dispuestos a trabajar con ella porque aquí, con títulos o sin títulos, hay muchísimo trabajo que hacer. Más allá de la decisión que haya tomado el gobierno de Argentina, nadie puede obviar lo que sucede en Venezuela y no puede haber medias tintas a la hora de demostrar el rechazo contundente hacia ello. Ahora, ¿cree usted que este es un distanciamiento del gobierno de Alberto Fernández con el régimen de Nicolás Maduro, el haber enviado esa comunicación, hacer ese pronunciamiento sobre los hechos del pasado 5 de enero en la Asamblea en Caracas? Creo que esto es algo que se lo tienen que preguntar directamente al presidente Alberto Fernández o a los miembros de su gobierno. Lo que yo puedo decir en nombre del gobierno que represento y del pueblo venezolano es que para nosotros fue un paso importante, no solo en Argentina, sino en toda la región y a nivel global, el rechazar tan terribles actos de violencia, el que prive por sobre todo el Estado de Derecho y la democracia, y así lo hemos demostrado. ¿Usted de alguna manera le envió un mensaje al gobierno de Alberto Fernández o al propio presidente de la Argentina luego de que se conociera la decisión de retirarle ese beneplácito? Me gustaría que tracemos una ruta en conjunto para recuperar la democracia. Cuanto más tiempo pasa, ponemos en riesgo la vida de miles de venezolanos. No es tiempo de dilatar las respuestas. Esto no tiene que ver con una ideología, esto no tiene que ver con una política, esto es humanitario y hay una necesidad urgente. ¿Ha recibido respuesta, algún comentario sobre esa preocupación que usted expresa allí, lo expresó en una entrevista con Radio La Red?
Bueno, como tú bien dices, esa fue una respuesta que pude dar a través de una entrevista de radio, que por supuesto es nuestra posición firme y en la que vamos a seguir trabajando. Hasta los momentos no hemos tenido la oportunidad de reunirnos formalmente con el actual gobierno argentino, pero esperamos realmente poder hacerlo de manera muy pronta y poder expresar esto no solo a través de entrevistas o no solo a través de comunicados, sino a través de un diálogo que conduzcan a una relación que aspiramos y esperamos el gobierno argentino quiera tener no solo en pro de la recuperación de la democracia en Venezuela, que sabemos que es algo que le preocupa al gobierno del presidente Alberto Fernández, sino también en pro de los miles de venezolanos que hoy hacen vida en este país. ¿Y tú ya tuvo la oportunidad de hacer esa petición formal al gobierno de Alberto Fernández? Estamos en proceso de hacerlo. Como saben, esta ha sido una semana bastante agitada, no solo en Venezuela por los terribles hechos acontecidos, pero en donde pudimos ver que triunfó la democracia ante el autoritarismo y triunfó la civilidad ante la barbarie que pretendía cometer la farsa de Nicolás Maduro. También fue una semana movilizada para la representación diplomática de la Asamblea Nacional y del gobierno legítimo de Venezuela en Argentina, y esperamos muy pronto poder concretar, diría que esta misma semana, esa dicha petición formalmente. La comunicación dice que a partir de la fecha daba por terminada el gobierno de Alberto Fernández, de la Argentina, sus funciones en el país. ¿Le piden que salga del país o no? ¿Solo se quedó en esa información? Solo me quedé en esa información. Quisiera pensar que no es una petición por parte del gobierno argentino. Todos sabemos los riesgos que corren los disidentes en Venezuela, quienes son objetos de tortura, de encarcelamiento y lamentablemente incluso en casos de asesinato. Y no creo que el gobierno argentino quiera sumar una víctima más. El comunicado es muy claro y expresa que ha cesado mis funciones como embajadora del presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado. Sin embargo, yo seguiré cumpliendo mi función como representante de la y además con las credenciales que me ha otorgado el gobierno legítimo de Venezuela. Ahora, usted decide quedarse en la Argentina porque hay también una buena cantidad, hay miles de venezolanos viviendo, haciendo o tratando de rehacer sus vidas en Argentina, que huyeron, por supuesto, hace ya años de la crisis en Venezuela. Quería preguntarle cuáles son las necesidades que en este momento, porque la relación con el gobierno de Mauricio Macri fue muy buena. Entendió muy bien, en este caso, el gobierno de Mauricio Macri, la situación en Venezuela y las necesidades, además, que estaban pasando los venezolanos y aquellos, por supuesto, que buscaron refugio o hacer una nueva vida en la Argentina. ¿Cuál es la condición al día de hoy? ¿Ha cambiado de alguna manera la posición del gobierno de Argentina ahora con Alberto Fernández frente a esos venezolanos que siguen allí en varias regiones, por supuesto, del país? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Que hubo una interrupción en la comunicación. Cómo no, cómo no. Yo le hacía referencia, por supuesto, a la buena relación que existió con el gobierno de Mauricio Macri y por supuesto, supo leer la situación de los venezolanos que buscaron hacer una nueva vida en la Argentina. ¿Usted siente que ha cambiado en algo en este poquito tiempo que lleva Alberto Fernández al frente de la presidencia? Esa visión que se tiene sobre los venezolanos que están ahora mismo residenciados en la Argentina. Aspiramos que no, como tú bien lo has dicho, este gobierno recién estrenado tiene ni siquiera un mes que comenzó su gestión, con lo cual es pronto para poder medir eso. Hasta ahora no lo hemos sentido y aspiramos a que no solo no haya ninguna política en detrimento de los venezolanos, sino que tengamos la oportunidad de continuar logrando mayores y mejores beneficios para todos los venezolanos que hacen vida en este país, que han venido en búsqueda de un mejor porvenir y que sobre todo debemos agradecer, hoy están dejando el nombre de Venezuela muy en alto. Ahí está en pantalla Elisa Trota Camus, es la embajadora de Venezuela en Argentina, designada por el presidente interino Juan Guaidó. Embajadora, muchísimas gracias por apartar unos minutos de su tiempo y compartir con nosotros aquí en NTN 24. Mucha suerte.
Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta la próxima. Hacemos una nueva pausa aquí en la tarde. Al regreso conversamos con Luis Parra. Dice que es el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Juan Guaidó dice todo lo contrario, que todavía tiene el control del Parlamento en Venezuela. Lo cierto es que vamos a conversar con él en solo minutos aquí en la tarde de NTN 24. Quédese con nosotros. El vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela denunció que Rusia está involucrada, está detrás de lo ocurrido el pasado domingo en el Parlamento. Juan Pablo Guanipa aseguró que el Kremlin busca apoyar a los diputados maduristas que se juramentaron sin quórum para poder realizar operaciones financieras y petroleras con el líder del régimen venezolano. En Caracas está Luis Laya con la noticia. Luis, buena tarde. Hola, buenas tardes. El primer vicepresidente del Parlamento Nacional, Juan Pablo Guanipa, ha denunciado este jueves que Rusia ha estado involucrado totalmente en los hechos ilegales ocurridos en el Parlamento Nacional, tanto en la militarización como en el nombramiento de una nueva junta directiva. Señalan que han financiado este hecho para poder legalizar y legitimar los acuerdos comerciales y petroleros entre el régimen de Nicolás Maduro y empresas de ese país. Rusia tiene responsabilidad en la disputa parlamentaria en Venezuela. Así lo denunció Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien aseguró que hay intereses comerciales de por medio. Totalmente involucrado. Es más, sus funcionarios dijeron que ellos accederían a conversar con Venezuela para restablecer negociaciones en materia petrolera, minera y en otras, si lograba Maduro hacerse de la Asamblea Nacional. Señaló que el régimen de Maduro necesitaba tomar el control del Parlamento para poder firmar nuevos contratos. Aseguró que no hay disputa de facciones opositoras, sino un ataque de la dictadura que compra diputados a su favor. Decir que hay dos facciones es una farsa. La realidad es que el PSV intentó comprar un grupo de diputados y logró comprar a 10 diputados principales. Eso es todo. Van a decir ellos que no tienen nada que ver con eso. ¡Hipócritas! El primer vicepresidente del Parlamento Nacional ha ratificado convocatorias para este jueves y viernes a asambleas de vecinos y con diputados. El próximo sábado se realizará un cabildo abierto en la ciudad de Caracas. Ha señalado también que se ratifica la convocatoria para el próximo día martes, a pesar de las amenazas de Diosdado Cabello. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya. Luis, gracias. Buena tarde para ti, por supuesto. Nos acompaña a esta hora el diputado venezolano Luis Parra. Bienvenido, buena tarde. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes, Carlos, Eduardo Sánchez y a toda la gente que a esta hora, por supuesto, nos sintonizan a través de NTN 24. Bienvenido, diputado. Lo primero, en este momento, ¿quién es el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela? El que acate esta Constitución. El que acate esta Constitución, que por cierto, el 5 de enero la acatamos y determinamos, de acuerdo a los mecanismos constitucionales, quién fue electo con los votos y el quórum reglamentario, donde dice la Constitución que debemos elegir la Junta Directiva a través de la instalación todos los 5 de enero para el periodo 2020, bueno, a ese precisamente es el que hay que acatar. Luis Parra es presidente del Parlamento y hoy estoy aquí como presidente en el despacho presidencial del Poder Legislativo en el Palacio Federal Legislativo. Estoy aquí sentado en la oficina del presidente, ya en el ejercicio de mis funciones, de tal manera que el pasado 5 de enero ya todo el mundo sabe lo que ocurrió. Todo el mundo sabe cuáles fueron las maniobras que intentaron hacer para desconocer lo que iba a ocurrir, que desde la alternativa democrática de oposición que presentamos, una fórmula para salvar al Parlamento del secuestro de la cúpula que le tenía sumergido el régimen de Nicolás Maduro, y la otra cúpula que se comporta igual y hasta peor que la del régimen de Nicolás Maduro. Nosotros decidimos insurgir 30 diputados de las diferentes provincias del país, bueno, como lo dice la Constitución, con un voto libre de conciencia, sin coacción de ningún partido político ni de ninguna individualidad, ni mucho menos de ningún tutelaje de algún gobierno extranjero. Como lo dice la Constitución, un voto de conciencia libre. Y ante esto, obviamente hubo un hecho político que ya dejó un resultado, una junta directiva que ya estamos en el ejercicio de nuestras funciones dentro del Palacio Federal Legislativo, asumiendo lo que para nosotros va a ser una política muy clara. Lo primero es que nosotros no vamos a ser parte de la polarización
que ha sumergido a nuestro país durante 21 años consecutivos a la confrontación. Esa confrontación que no resuelve los problemas de la gente. Esa confrontación que lamentablemente ha sumergido en el caos y que las primeras víctimas de la confrontación son los propios trabajadores, la masa laboral de nuestra institución, que lamentablemente, reitero, son las víctimas de la confrontación política que no resuelve ningún problema de los que aqueja y que tiene en emergencia nuestro pueblo. Hoy más que nunca le queremos decir la verdad a nuestro pueblo. Aquí está una junta directiva que se cansó de las ofertas engañosas, que se cansó de las batallas finales, de los escenarios mágicos y que le está hablando con la verdad a los ciudadanos, porque nosotros vamos a luchar por una Venezuela unida y feliz, que le abra las puertas al futuro de todos y cada uno de los ciudadanos que tenemos el deseo de cambio, que queremos que este régimen de Nicolás Maduro y sus cómplices silenciosos que han acabado con el aparato productivo del país, que han intentado acabar con el Parlamento, bueno, hoy tenemos nosotros que llamar a la sensatez y construir los primeros pasos, dar los primeros pasos para la construcción de la autopista de la despolarización del país. Nosotros no vamos a seguir en una confrontación de venezolanos contra venezolanos, de diputados contra diputados. Aquí hay dos cúpulas que tan solo lo que se dedican es a preservar sus espacios de poder y tienen que entender que ante esto irrumpió una política distinta, una política que va sobre todo a hacer que este texto constitucional lo acatemos todo. Nosotros hemos dicho que tenemos que volver a la Constitución. En la confrontación institucional, que obviamente tiene, bajo el argumento del desacato a nuestro poder legislativo, tenemos que acabar con ese argumento, que lamentablemente fue una maniobra política para desconocer la única institución legítima que tenemos en Venezuela. De tal manera, Carlos, que yo te digo, aquí hay un presidente y una junta directiva en ejercicio, que estamos dictando actos parlamentarios, que estamos dictando actos de gobierno parlamentario y que nuestro acento será, nuestra agenda legislativa será en unas acciones muy concretas. En la acción social tenemos que atender la emergencia humanitaria compleja, la crisis que vive nuestro pueblo. En la acción institucional tenemos que decirle al mundo entero y especialmente a todos los actores en Venezuela que nosotros somos un parlamento civil, que como parlamento civil tenemos que acabar con la confrontación entre los diferentes poderes del Estado. Pero sobre todo, hoy aprovechamos que le hacemos un llamado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a que los reconocemos y los respetamos, pero que tenemos que obligatoriamente todos respetar lo que está aquí en la Constitución, que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene que respetar y hacer cumplir esta Constitución, que no pueden estar al servicio de alguna parcialidad política. De tal manera que yo ratifico nuestro espíritu y nuestro compromiso de lucha. Decir la verdad, más allá de los cálculos políticos electorales, más allá de los cálculos de quién se puede quedar con una parte del poder y quién puede confrontar a la otra, nosotros le decimos que volver a la Constitución significa retomar el camino electoral. Este año hay elecciones parlamentarias, según lo reza el texto constitucional. Y nosotros desde ya le decimos a nuestro pueblo que no podemos cometer el mismo error del año 2005, que obviamente todavía estamos pagando por haber tenido la ausencia en un proceso electoral que lógicamente sabemos qué fue lo que ocurrió. Le regalamos el Parlamento prácticamente al régimen de Nicolás Maduro y al régimen chavista. ¿Qué ocurre en esta oportunidad? Que nosotros sí vamos decididamente a convocar a una solución política apegada a esta Constitución, a transitar por el camino electoral, a decirle a las democracias del mundo, a que nos ayuden a restituir el requisito democrático, a que nos ayuden a consolidar la causa democrática. Y eso pasa por una solución que le estamos planteando al conflicto que tenemos hoy en Venezuela, a la confrontación que tenemos hoy en Venezuela. Y esa confrontación tan solo la puede resolver nuestro pueblo, con su decisión, con su apoyo, con el derecho que tiene a elegir el gobierno y el destino que quiere en unas elecciones verdaderamente libres, transparentes, como lo reza
este texto constitucional. De tal manera que nosotros somos muy enfáticos y lo vamos a asumir como un gran reto, porque al final de cuentas nuestro compromiso es en esta ruta hablarle claro al país, pero sobre todo decirle que esa idea que tenemos de luchar por una Venezuela unida y feliz, nada ni nadie la podrá detener. Nuestra idea sigue más allá de los intereses subalternos que motivan las cúpulas de algunas organizaciones de izquierda y de derecha, de estas dos cúpulas que se creen dueños de la verdad, que creen que tienen una patente de corso para someter al pueblo a una terrible situación donde no se vislumbra ninguna salida. Ante esto, planteamos una solución política electoral, que sea nuestro pueblo con ese voto transparente, no como lo quieren pretender hacer ver, que es que de este lado entonces ya Nicolás Maduro está al frente del Poder Legislativo. Sí, se equivocan. 30 diputados de la provincia que decidimos insurgir ante la ausencia, ante el fracaso, ante el desastre de una política de la administración pasada que fracasó, que le mintió al pueblo, que estafó la esperanza de nuestro pueblo y que estamos obligados nosotros a devolverle esa esperanza. Llegamos al final de la tarde. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y revisar el desarrollo de todas las noticias internacionales en nuestro sitio en internet www.netn24.com. Feliz tarde para todos.